nos vamos a Roma. Estamos en Roma, vamos a conversar con don Carlos Brito, que es también un visitante y un comentarista importante con la visión de los peruanos en Europa con respecto a esta segunda vuelta. Carlos, bienvenido. Bienvenido a Ánfora 2021, porque también hay actividades partidarias en relación a la segunda vuelta. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes por allá. A ti, Néstor, a ti, Miguel Ángel. Como sabrás, te había dicho que hoy día, entre un quehacer y otro, aquí me ves. Me estoy dando unos minutos aquí en el hospital. Y bueno, lo importante es que participemos y saludos, si es que todavía nos está escuchando, a nuestro hermano Gamero Quinosita, Javier, con quien hemos trabajado incluso ese tema que tiene que ver sobre el tema de la Constitución en relación a los derechos de los peruanos en el exterior y sobre todo a un tema muy importante que estuvimos reunidos en junio del 2020 aquí en Roma para tratar con las autoridades italianas y peruanas el inicio de lo que significaba en materias laborales sobre la pensión de los peruanos en el exterior, es decir, una pensión complementaria para determinar de quienes han trabajado en el país y también han trabajado en el exterior y que entre los países puedan realizar digamos, esta complementariedad y dar ese derecho a los peruanos en el exterior. Gracias por tenernos otra vez aquí y bueno, dispuestos a absolver algunas preguntas, algunas inquietudes y dar un contributo Sí, en todo este sí, nuevo escenario que se nos presenta, Néstor. claro. La opinión de Carlos con respecto a esta segunda vuelta y la polarización, o no la ven así en nuestro país con respecto a los dos candidatos presidenciales. Mañana hay un debate del equipo técnico de los dos candidatos en competencia que también van a indicar mucho de las propuestas, y hoy día hay participación de los candidatos en el interior del país. Keiko Fujimori está en el centro del país y hay algunas marchas de protesta en contra de la candidatura de Keiko Fujimori, lo que pone a 15 días de las elecciones, 16 días exactamente, Carlos, en varias lecturas. ¿Cuál es la lectura que tiene Carlos Brito desde Italia con respecto a esta segunda vuelta? Bien, a esta segunda vuelta coincido con Javier Gamero en que es verdad, hemos llegado a una polarización social, política y electoral en nuestro país. Eso es innegable. Y cito aquí un poco a nuestro grande, ilustre Jorge Basadre, que en uno de sus libros, uno de ellos, que tiene vigencia en quienes los hemos leído y de alguna forma pienso que sirve en este momento de análisis también, sobre la promesa de la vida peruana, en la cual él, en una de sus análisis, de sus conclusiones, llega a decir de que ninguna de nuestras soluciones nos vendrá cocida y masticada de otros países, aunque sean hermanos, primos o prójimos. Y sobre todo decía que nada se podrá hacer a fondo si al país no le conmueve la conciencia de sí, si no afirma en esta hora feroz su querer existencial nacional. Entonces yo pienso que esto nos lleva a una profunda reflexión en que estas elecciones son elecciones políticas, son elecciones en las cuales las decisiones existen solamente en dos alternativas: o votar por Pedro Castillo o votar por Keiko. Y me asumo lo que digo porque algunos habrán dicho y dicen, bueno, yo vicio mi voto, yo voto en blanco, yo no me presento a votar.
yo doy un voto de indignación y bueno, vicio mi voto. Ok, la pregunta es justamente esto que hacía hace un momento, que decía este análisis, esta reflexión de Basadre, puesto si es que nosotros no tomamos una decisión política por uno o por el otro, definitivamente estaremos de alguna forma dando una opción a que uno de ellos asuma el poder, y se perfila ya que seguramente las plazas están diciendo una cosa diversa a las que dicen las encuestadoras. Y ya esto es otro también elemento importante, puesto que siempre se han manejado las elecciones en el país a través de estas grandes encuestadoras, que incluso dos o tres de ellas han tenido participación. No lo digo yo porque es una opinión mía, sino porque incluso existen declaraciones incluidas en las investigaciones, incluso por los especialistas, los fiscales que están llevando a cabo Lavajato o de Odebrecht, y donde se ve que ha habido un compromiso, e incluso el mismo Montesinos, cuando han declarado sobre el pago a estas encuestadoras, y que todavía se mantienen vigentes estas en el país. Y pienso que eso es no solo vergonzoso, sino eso no da transparencia en el país. Entonces, eso también es otro de los elementos que tienen que cambiar. En relación a esta polarización, también hay otra cosa importante que señalar, que lo decía y coincido con Javier en algunas cosas, en otras no, y es normal que de alguna forma nosotros, quienes tenemos una honestidad intelectual, tenemos que también decirla abiertamente, y esto no implica que o te identifiquen con el fujimorismo y te identifiquen con una posición de izquierda, de avanzada, progresista. Es verdad de que la izquierda en el país todavía le falta para llegar a esas izquierdas muy propositivas, a esas izquierdas innovadoras, a esas izquierdas de forma muy transversal y de un desarrollo integral que vienen aplicadas, por ejemplo, aquí en Europa, y donde pues hay un pasado totalmente diverso. Aquí los movimientos de izquierda son muy fuertes, y no es que no tengan, como lo ha dicho él, que no son extremistas, no, porque no hay necesidad de llevarle el extremismo en el sentido figurativo, puesto que aquí se han resuelto problemas tan elementales y fundamentales del hombre, como el derecho a la salud, por ejemplo. Aquí en Europa, en la mayoría de los países, es un derecho fundamental gratuito. Por decirte, hablando aquí en Italia, tiene casi el 12 al 13% del Producto Bruto Interno, y donde desde la fase no solamente de la prevención, curación, tratamiento, rehabilitación motoria, incluso todo forma parte del sistema sanitario nacional, es gratis, es decir, gratuita, que también existen lo que se llaman centros hospitalarios privados que corresponden a algunas aseguraciones, ¿no?, de las personas, pero que esto están en otros circuitos y donde el Estado también hace que haya este empresariado, pero por supuesto que el Estado cumple en darte a ti ese elemental derecho y fundamental del ser humano, el derecho a la salud. Entonces, por lo tanto, las izquierdas ya van avanzando dentro de otras perspectivas. Por ejemplo, aquí existen las grandes cadenas de distribución de los alimentos a través de esas grandes firmas comerciales, pero que también se han asociado, hay asociaciones de productores que también tienen sus mismas cadenas de distribución y donde sus precios son mucho más sociales, de la misma calidad, pero con unos costos mucho más bajos. Y por lo tanto hay competencia. Y esto ha creado a través de los gobiernos de izquierda. Incluso hasta en el tema laboral también existen grandes avances en relación a los amortizadores sociales,
Y bueno, saliéndonos de esto, significa que en nuestro país no le tengamos miedo a tomar una decisión. Aquí hay dos cosas fundamentales en esta polarización. O se mantiene el status quo, como algunos le llaman, es decir, dar a que continúe, es decir, el continuismo que tiene que ver con la economía, con la salud, con el trabajo, con los derechos vulnerados de las personas, incluyendo hasta que continúe esto que ahora es una plaga, no solamente el COVID, sino también lo otro, que es la corrupción. Y de otra parte es abrir, aperturar una posibilidad, un nuevo escenario político en la cual haya una confluencia de las fuerzas sociales, progresistas, democráticas, de avanzada, marginadas fundamentalmente, y una de ellas somos nosotros, también los peruanos en el exterior, que ojo, cuando nosotros hablamos de las fuerzas de los sectores marginados, no significa que nosotros no somos peruanos como todos los demás que residen en nuestro país, pero que sin embargo podría utilizarse esto que se llama proceso migratorio para mejorar la situación del país, desde un aspecto económico, laboral, cultural, social, de derechos, etcétera. Pero que esto, lamentablemente, todos los gobiernos que han pasado no lo han visto. Entonces, esto significa también, en lo que van a tratar ahí esto en una temática, sobre algunas transformaciones, es decir, el papel del Estado dentro de lo que significa la democracia, para hacer algunos cambios. Y para hacer estos cambios también implica que hay la necesidad de hacer algunas reformas, una nueva constitución, llegar a esos temas constitucionales para abordar dentro de eso. Y esto implica dos cosas fundamentales. O se hacen a través de los canales jurídicos que establece esta Constitución y que son solamente dos, o lo hace el Congreso a través de algunas reformas, o lo hace también el pueblo a través de la recaudación de las firmas del 10%, lo señala la ley, y donde ese 10% de las últimas elecciones generales pueda realizarse a través de un referéndum y llevarse a cabo un texto, y ese texto debe ser de una confluencia social, donde no solamente deben de estar los profesionales, sino todos los sectores, partiendo desde los sectores empresariales, el campesinado, incluso los marginados, hasta poner dentro de ellos, como nosotros lo decimos, hasta el capítulo de los derechos del peruano en el exterior, e incluso considerar también ahí como parte de una repacificación nacional, que lo habíamos visto ya anteriormente, que es vigente incluso, ¿no? Es decir, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional también se hace presente en este momento, y como hace un momento escuchaba a Risco, coincido plenamente contigo, Miguel Ángel, que hay la necesidad también de esa otra cosa pendiente. Es decir, hay una serie de elementos que pienso que esto en las discusiones técnicas tienen que darse, es decir, tenemos que tener una mirada con perspectivas para el país. Sí, El Perú exactamente, no Carlos. necesita simplemente, no necesita, como se dice, poner un esparadrapo solamente a una herida, no Exactamente. hay que curarla, hermano. Sí, se está hablando de cambios, ¿no? Y lo que decía el doctor Gamero, finalmente, luego del diagnóstico un poco real, pero que quien no se ubica en el contexto nacional puede decir, estamos en un callejón sin salida, y no es así porque lo estamos comprobando con las explicaciones tuyas. Lo que creo que son tiempos de cambios, pero también de prioridades, y el tema Así de la es. Constitución, como lo bien decía también el doctor Gamero, de alguna manera coincido con el pensamiento por el tema de las prioridades. Entonces, ¿qué tenemos que solucionar? Primero, la deuda que tiene el Estado con los pobres del país, con los más pobres del país, que son los marginados, que son los que están en este momento exigiendo a los dos candidatos la necesidad de cambios. Entonces, esto de las prioridades seguramente va a pesar al momento de tomar las decisiones del 6 de junio. Ese es un escenario que quisiera que también habría que tenerlo en cuenta con respecto al tema de la Constitución, Carlos. Que resulta fundamental, pero que Así creo es. que no está dentro de lo que el pueblo, el sector pobre, de extrema pobreza, lo puede tener como una prioridad, y lo decía muy bien también
el doctor Gamero. No sé si Miguel Ángel coincide con la propuesta para ir, digamos, aterrizando con las necesidades más urgentes que tiene la población, esa población con que se tiene la deuda social. Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Carlos? Sí, en efecto. Lo importante en todo caso me gustaría pedirle a Carlos Brito su apreciación de cuál de las dos propuestas presidenciales está exhibiendo hasta ahora una mejor solución a los problemas de la crisis sanitaria que estamos afrontando aquí en el Perú y por supuesto en el mundo entero. Pero, ¿qué has visto, qué has podido analizar y que efectivamente sean de fácil ejecución cuando lleguen al poder el 28 de julio? Bien, uno es de que soy, digamos, en política hay que decir las cosas por su nombre. Quien les habla, como miles y miles de peruanos en el exterior, estamos apoyando a Pedro Castillo. Y yo uno de ellos. Incluso hasta nuestro partido, Democracia Directa, estamos apoyando. Y esto viene ya desde una alianza desde el año pasado, septiembre del 2020. No es una novedad. Dos, es en tema de las prioridades. Una de las prioridades en este momento para el país es la vacunación. Sabemos que en nuestro país parece que ya estamos aproximándonos a los 200.000 muertos. Así es, según las informaciones que llegan aquí a Europa. Y que sin embargo, por ejemplo, aquí Europa, ¿qué nos demuestra? Nos demuestra que la única forma para poder salir y reactivar la economía es llevar a cabo la inmunización inmediata generalizada, lo que le llaman aquí una especie de inmunidad de Grey, es decir, la inmunidad para todos, es decir, la vacunación para todos. Entonces, por ejemplo, en el país, en el caso de Castillo, sé que han tenido ya un encuentro con el embajador ruso para poder desarrollar la Sputnik, que es una monodosis incluso, y para que ésta pueda ser desarrollada dentro de un programa de vacunación nacional inmediata en el país, y que hay las posibilidades incluso de poder cubrir con el número de dosis para el país. Este es por un lado. Por otro lado, nosotros también, por nuestra parte, hemos avanzado bastante un tema con una vacuna que no tiene nada que ver con lo que es el RNA mensajero, sino más bien producida aquí en Roma. Es una vacuna netamente italiana que en el próximo mes ya posiblemente saldrá ya a ser parte del mercado y donde estamos, digamos, a buen punto en que si es que entra Castillo, habría esa posibilidad de poder llevar esta vacuna, y no solamente esta vacuna, sino que también como parte de ese contrato, de ese convenio de cooperación internacional, estarían dispuestos a que nosotros podamos transferir al Perú con sus técnicos para desarrollar dentro de nuestro propio país, en el Perú, elaborar lo que se llama la vacuna Reitera, que es netamente italiana y que es dentro de un virus atenuado. No es el RNA mensajero, el spike del coronavirus. Por lo tanto, es dentro de esos mecanismos tradicionales de las vacunas que han sido realizadas en la historia de la humanidad. Y por lo tanto, eso implicaría en que nosotros nos convirtamos como un Estado productor incluso de vacunas. Y no solamente para ahora, porque esto generará para las próximas, posiblemente pandemias u otras enfermedades que puedan generar dentro de una población este tipo de peligros. Entonces, por lo tanto, eso, por ejemplo, se está trabajando en Perú Libre. Y lo seguiremos trabajando, y nosotros lo estamos apoyando, así, de manera abierta. Y esto lo hemos dicho incluso desde antes que él pase a la segunda vuelta. Entonces, de manera que nosotros ponemos esto a disposición. Esto es una cosa. Lo otro es de que he visto a los técnicos, con todo el respeto por los señores, porque pienso que aquí el confronto va a ser
más que todo temático, teórico, de contexto, intelectual, etcétera, filosófico, doctrinario, político dentro de esos términos, pero que vemos en el grupo, digamos, de Keiko Fujimori, casi todos o reciclados o incluso hasta muchos de ellos que han tenido incluso denuncias por corrupción. E incluso algunos hasta han estado dentro de lo que significan las sentencias. Entonces, por lo tanto, hermanos, aquí quedan dos cosas, es decir, o continuismo o cambio. Y aquí hay otra cosa, es de que también pensamos, si es que hay una derecha en el país, como lo existe aquí en Europa, una derecha que en este escenario, ¿qué cosas se hacen los partidos políticos responsables en lo que significa materia de perspectivas políticas para un país? Es de que se tienen que sentar, se tienen que llegar a acuerdos, se tienen que llegar a confluencias, se tienen que llegar incluso a poder condividir propuestas dentro de lo que significa las prioridades, no para un partido, no para un líder, para el país, para la patria. Y eso es lo que es de las otras cosas que en este caso va a ser fundamental que me lo pongan. Es decir, es como cuando existe una guerra y los dos ejércitos, los dos generales deponen las armas y dicen tenemos que hacer un pacto de paz y escribamos negro en blanco qué cosa es lo que tiene que ser en estos 5 años. Sí, porque ninguno va a tener, es decir, exacto, con esta fragmentación, hermanos, ninguno va a tener la mayoría, no solamente parlamentaria, sino incluso en el ejecutivo. Y esto no quiere... Consensos, prioridades, creo que son las palabras de estos tiempos, Carlos. Vamos a continuar conversando más adelante seguramente. Hay una actividad que quisiera que la refieras el día de mañana, que nos ha llegado la información de Roma, Carlos, que tiene que ver con este tema de segunda vuelta. Para poder terminar, porque ya Miguel Ángel también tiene compromisos académicos. Correcto. Coméntanos esto, por favor, con la brevedad del tiempo, por favor, Carlos. Cierro rapidísimo. El día de mañana tenemos una manifestación en Piazza del Esquilino, aquí en Roma, que se llevará a cabo a las 10:30. Exacto, aquí lo vemos. Es para los que conocen la estación central, es decir, la estación de Termini se llama, está prácticamente a 200 metros. Se encuentra esta plaza, tenemos los permisos del Comune, del Comune de Roma, es decir, de nuestra presidencia de aquí de Roma, del municipio de Roma, también de la prefectura de Roma, y por lo tanto se van a mantener los llamados distanciamientos físicos en un signo de respeto sobre las normas y los protocolos COVID que existen, y donde van a estar también algunos artistas nuestros invitados. También hay organizaciones italianas, algunas autoridades italianas también que nos están apoyando, también algunas comunidades y dirigentes de peruanos sudamericanos. Hemos invitado también a movimientos políticos que van a hacer su participación y que están apoyando. Es decir, va a ser una fiesta. Y esto, ojo, que sea que aquí no es que estamos, como se dice, tratando de polarizar más, ¿no? Sino que simplemente de dar un mensaje, que los peruanos en el exterior lo que estamos buscando es crear una confluencia y que estamos apoyando, y lo ha entendido aquí, y termino aquí, hermano, lo ha entendido Pedro Castillo, que también va a tener una participación directa vía telefónica, un saludo a esta manifestación, y donde ha entendido que hay la necesidad de escuchar, de dialogar con el pueblo peruano, no solamente el pueblo en el país, sino también el pueblo peruano en el exterior. Y esto es lo que está haciendo, está prácticamente reestructurando su plan de gobierno, Pedro Castillo. Y esto lo saludamos, porque eso es lo que necesita el país, hermano. Al margen de que signifique coincidir o no coincidir políticamente. Y aquí cierro para terminar, que no tengamos miedo a cuando hablan del marxismo, hablan del comunismo, el socialismo,
simplemente lo han citado allí, quienes sabemos un poco de sociología, es decir, el materialismo dialéctico a través del marxismo, etcétera, son instrumentos que sirven para un análisis histórico de los procesos sociales y punto. Y eso te da una orientación y sobre todo te da más que todo una capacidad de análisis para poder tener, como se dice, un análisis mucho más certero y punto. Entonces, retornamos un poco a Basadre. Así es que a Basadre, a César Vallejo, etcétera. Es decir, queremos cambio. La dialéctica es pragmatismo y lo que se requiere ahora es pragmatismo. Muchas gracias, Carlos. Vamos a estar conversando sobre esta actividad de mañana, seguramente en los próximos días. Que sí. Gracias. Invitamos a todos los peruanos para el día de mañana. Gracias. Gracias por el tiempo. Gracias. Gracias. Producción.